Nuestro invitado de hoy no solo escribe historia, la desmantela para revelar los secretos que oculta. Leopoldo Mendívil Se ha consolidado como uno de los autores más audaces en la novela de misterio histórico y thriller de conspiración. Su firma es una fórmula explosiva: tomar hechos históricos reales y plantear una reinterpretación audaz, revelando un secreto que desafía la versión oficial, desde descifrar la manipulación detrás de textos sagrados en Secreto Biblia, hasta exponer lo no contado tras la Revolución Mexicana en Secreto 1910. La obra de Mendívil obliga al lector a mirar nuestro pasado con otros ojos. hoy viene a discutir su más reciente incursión en la intriga histórica, Secreto Nazi. ¿Qué redes que se extendieron hasta América Latina o qué conspiraciones ligadas a ese oscuro pasado nos revelará esta vez? Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la historia. Démosle la bienvenida a Leopoldo Mendívil. Que la historia contada por los vencedores era una historia, pues si estuviera todo terso, todo perfectamente ubicado en un tiempo, en un espacio. Sin embargo, hacía la analogía de contar la historia a contrapelo, si estuviéramos acariciando de forma contraria a un caballo. Ahí se lograba ver no solo las imperfecciones propias de la historia, sino de los personajes que la construyen. De eso hablaremos con un hombre que, si bien nace de la comunicación, tiene un pensamiento crítico, un pensamiento orientado hacia lo que no se dice en términos de la historia oficial. Querido Roy, siempre un placer saludarte. Gusto. Y un privilegio estar en tu podcast. No, bienvenido y bueno, aquí es platicar, contar lo que nos apasiona y bueno, cuando nos conocimos empatamos en criterios. Nos coincidíamos en que la historia oficial es una historia que satisface a las masas, pero no al pensamiento frito. Sí, de acuerdo. Sí, porque las masas realmente van por la ley del mínimo esfuerzo, que es no tener que pensar, si te lo dan digerido mejor. No, y bueno, también hay que reconocer que la historia contada desde los patrones oficiales tiene una función, ¿no? Domesticar, Sí, sí, sí. hacer homogéneo el conocimiento y que hay fechas y muchos dicen es que la Revolución Mexicana inicia en 1910. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, fíjate, ahorita si quieres vamos a hablar de la revolución, todo lo que tú me indiques. Pero también en el libro de Secreto Biblia, yo me quedé mucho a esta parte que tú comentas, que es desde cuándo los gobiernos manipulan a los pueblos para inventar la historia. Y nos vamos al primer caso más remoto que se está documentado, que fue en los hititas. Un rey hitita llamado Muwatalli, él tenía de enemigos a un pueblo llamado los Saxa, que eran los escitas que vivían, digamos, en Rusia, y lo que hizo para controlarlos fue que les inventó una diosa. Les dijo, hay una diosa que ellos no querían en ella, y de repente el tipo metió a espías, digamos, equivalente a espías, a que se metieran con estos escitas y empezaron a hablar de una nueva diosa y que la fregada, pero que era una diosa que había salido de lo que hoy es Turquía. O sea, así empezó a hacer que reverenciaran a los hititas. Se los echó a la bolsa y ellos se tragaron el anzuelo. Y bueno, cuando uno analiza la historia, se da cuenta de que estamos plagados de violencia, de intrigas, de tragedias. Es más, vamos a decirlo en la simplificación, porque al cerebro le gusta la simplificación. Sí. Trata a los demás como quieras ser tratado y nunca hagas a otros lo que quisieras que te hagan. Entonces, Amén. realmente, cuando platicábamos de la historia, siempre nos han dicho, es que la historia es aburrida, es pesada, pero la historia es una suma de intriga, de violencia, de sangre. Estamos hablando de que la historia también tiene un detonador natural en la condición humana, que es, pues, este lobo del que hablaba Hobbes, ¿no? Sí, exacto, el hombre es el uno del hombre y exacto, es una gran telenovela, una gran novela cruda como de Dostoyevsky, la historia. Pero si, es más, yo te preguntaría, Roy, ¿qué onda con, ahora que está creándose un nuevo tipo de inteligencia, la inteligencia artificial, es donde quizás por primera vez va a cambiar la historia? Porque hablamos ya de una forma de lógica que ya no es tanto la instintiva que tenemos de la búsqueda del poder. Bueno, yo te lo pregunto, Roy, ¿tú qué piensas? Tú eres el experto en el poder. Está en el ADN. Lo hemos platicado, sí lo hemos teorizado, hay estudios. Más que el poder, porque ya lo hemos platicado también, es difícil
categorizarlo, es la dominación. El hecho de imponer tu voluntad sobre otro. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, particularmente, digámoslo, en los grandes hitos. El pez chico que es tragado por el grande. Sí, Entonces, que era Antonio Gramsci, creo que es el que dijo eso, de que toda relación en el planeta es una relación de poder. Una guerra de poder. pues sí, es dominar, es, sí, digámoslo, conquistar. Y hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué busca personajes como Trump que pareciera, y lo encomillo, que tiene todo? Es el hombre, es un hombre rico, es un hombre poderoso en términos económicos, pero ¿qué busca? ¿Qué busca, por ejemplo, un Fidel Castro? ¿Qué busca ciertos líderes que pareciera que lo tienen todo? El propio Alejandro Magno se hizo un gran conquistador, independientemente de que fue discípulo de Aristóteles, hijo de Filipo el Grande de Macedonia, realmente era que iba huyendo de su madre. Napoleón, independientemente el gran Corso, que tenía Talleyrand, tenía Fouché, también iba huyendo de Josefina. Es cierto, fíjate, Entonces, ¿qué opinas la mamá de esta o el papá herida que nos hace conquistar para salir de una realidad y construir otra? se me hace un gran análisis, Roy. Te felicito porque sí, no hay ser humano que no sea un niño al final. O sea, un niño es más acomplejado, que puede estar aterrorizado de su madre o del padre. Ahorita yo tengo mucho la impresión de que a ti te importa lo de la historia nazi. Y a mí también, por eso el libro Secreto Nazi, yo tenía tantas ganas de compartirlo contigo. Va a salir en 2026, pero Hitler ahí tienes la misma historia. Es un cuate que su papá le golpeaba a la mamá y básicamente Hitler, por mucho que lo aborrezcamos, yo lo aborrezco. Sin embargo, no olvidemos que es un bebé, bueno, un niño que vio morir de cáncer a su mamá después de que ella fue golpeada por este padre monstruoso. Muy freudiana, muy freudiana. Sí, 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 ese es destino. Y bueno, hablando de eso, ya vamos a entrar en materia. Hace cerca, poquito más de un año, tuvimos la oportunidad de conocernos por un gran amigo en común y contaba El gran Pepe Luperci, gran Pepe el Percio, gran productor y director. maestra atrás de todo esto. Y coincidíamos en varios puntos. Cuando me compartías el hecho de los títulos de tus libros, de tus investigaciones, y solamente voy a citar tres. Secreto Vaticano, Secreto 1910, que hace referencia al movimiento social conocido como la Revolución Mexicana, y el que está ya, digámoslo, por salir, Secreto Nazi. Ve la magia con lo que marcas tu investigación, secreto. Así como la naturaleza humana está orientada a la dominación, también está orientada a los pequeños detalles que nos llaman mucho la atención, como el secreto, el rumor. Pero ahí serían dos cosas, Roy. Yo, como tú lo decías, yo me identifiqué contigo inmediatamente. Desde que nos conocimos, platicamos una vez, yo dije, este hombre le encanta saber la verdad y a mí también. Y es un hombre culto, muy conocedor, Roy, ¿no? Entonces, ahí te va, dos razones. Yo también, yo siempre he tratado de hacer esta búsqueda de contrapelo, como lo que mencionabas de Walter Benjamin. Cuando yo ya decidí ser escritor, y uno de los temas era la historia, digamos, la historia verdadera de la Revolución Mexicana, sobre que los gringos fue la embajada de Estados Unidos la que movió todo, quitar a Porfirio, luego matar a Madero y dominar a México, pero se iba a llamar, yo quería buscarle un nombre pegajoso que se vendiera, pero no le daba. Y entonces yo le decía a mi mamá, le iba contando toda esa historia y ella me decía, está increíble, pero no le vayas a poner historia verdadera de la Revolución Mexicana, eso nadie lo va a leer. Y ella me dijo, tiene que ser así como Matrix, como Star Wars. Y yo me quedé así. Fui con un cerrajero que resultó que era luchador y le platiqué. Yo siempre, todo el mundo le platico estos proyectos porque nunca sabes de dónde va a salir la liebre. Y este cuate resultó que era luchador y él me dijo, mira, yo la máscara que uso es esta, me dijo, en tu portada el libro tiene que ver una máscara, algo así. Y acabó siendo la portada de Secreto 1910. Es una versión como ultramoderna de la Catrila de Guadalupe Posadas, este calaca con sombrero de revolucionario, pero le hicimos como un tipo Terminator. Este cerrajero me ayudó y él fue el que me ayudó a conceptualizar. Un día ahí sentados allá afuera de su cerrajería, porque pensé, este cuate es un genio. Y pensamos, ¿cómo conviertes esto de historia de la revolución, ¿no? En algo como Star Wars? Y todo, en ese momento pensé, pues ¿cuál es la máxima abstracción? 1910. A pesar de que aquí entre nos, el libro no se trata de 1910, sino de 1913.
pero es como tú dices, ¿no? Las fechas son algo medio arbitrario, pero la idea es en la imaginación común, lo que significa Revolución Mexicana es 1910. Es la simplificación, ¿no? A ti te enseñan en la escuela una serie de eventos casi ligados y te dicen, esto es lo que da origen al Estado mexicano. Entonces, realmente cuando también en la escuela, ya en la universidad, empiezas a analizar, sabes que 1910 es el detonador, pero los antecedentes, digo, son mucho más antiguos, particularmente 1908, con la famosa entrevista Díaz-Krillman, ¿no? Sí. Pero esto viene siendo también parte de esa historia. Pero ahorita que tú dices que un cerrajero luchador te está dando la llave. Mira qué preciosa metáfora. Te dio la llave de cómo has denominado, hasta ahorita lo pienso, tu estilo. Porque estás contando secretos que van en, digámoslo, que retan a una historia oficial, que retan a una historia con la cual venimos desde antes de ingresar a la primaria. ¿Por qué? Porque somos parte de familia, somos parte de una sociedad, somos parte de un grupo en donde nos empiezan a domesticar con estos elementos simbólicos. Sí. Entonces, mira, qué maravilla que este luchador cerrajero te diera, digámoslo, junto con tu mamá, te diera la pauta para, pues, hacer mucho más atractivo, sexy, pop, un tema que a muchos les puede llamar la atención. Pues mira, yo agradezco tus palabras, Roy, y así considero tu amistad. Yo desde que te conocí y también siendo amigos de Pepe Lupercio, yo sé que es mágica este tipo de amistad. Y es como esto del con el cerrajero. Yo creo mucho en esta magia interpersonal de donde surgen las ideas realmente. Yo nunca he sido del tipo que crea, oh, soy un genio. No, no, para nada, he sido afortunado, eso sí. Y trato de escuchar mucho a los que están a mi alrededor. Pero así como tú lo planteas, el tema de o sea, yo sí tenía el objetivo, la verdad, de que fuera un libro de muchas ventas, o sea, que fuera bestseller, eso sí. Y no me siento culpable de ello, porque pensé, yo renuncié a un trabajo para dedicarle a esto, entonces de menos tiene que pegar. Pero entonces pensé, ¿qué se necesita? Y la realidad era que fuera una portada súper de jale, un título que fue gracias a esta combinación de mi madre y este cerrajero, y pues la divinidad, ¿no? Y otra más, querido Roy, yo sí pensé que el género tal cual de historia como libro, ese es un fracaso de ventas, porque la gente no quiere esta historia de, como tú decías, cuando no es contrapelo, ¿cómo era? Digamos lo que es en el cepillado El normal. cepillado normal del caballero, ¿no? No, Sí. que no muestra impureza, pero acuérdense que lo perfecto no existe. Y hablando de eso, Polo, cuéntanos, compártele a la audiencia, digámoslo, una sinopsis de lo que es Secreto 1910. Por supuesto, Rui. Los pequeños detalles para ir después a adquirirlo, buscar. Bueno, Secreto 1910 partió de un tema, que es que mi tatarabuelo, el que era el bisabuelo de mi mamá, Bernardo Reyes, fue gobernador en Nuevo León durante 20 años. O sea, en la época de Porfirio, o sea, de hecho, mi tatarabuelo era igual también, que no lo vaya a jalar las piernas hoy, los pies, pero él también era súper criminal y a los periodistas los agarraba y todo. Pero fue un gran gobernador, que él creó el desarrollo industrial. Él fue el que se asoció con Isaac Sada y los Garza y todo y se creó lo que es hoy el Grupo Monterrey. Pero básicamente en la historia oficial se dice que era un traidor, que el enemigo de la historia, en la historia oficial es un traidor, un enemigo. En los libros de primaria decían el traidor Bernardo Reyes. ¿Y por qué? Porque cuando ya Madero quedó, después de haber quitado Porfirio Díaz, entre comillas, Bernardo Reyes hizo un golpe de Estado que falló. Y entonces le dispararon a Bernardo Reyes y a los 1000 cuates que lo venían siguiendo y quedó como la decena trágica. Entonces, mi mamá toda la infancia me dijo, eso es una mentira. Tu tatarabuelo no era el que estaba traicionando a México. En súper resumen, ¿qué es lo que ocurrió? Que realmente cuando Madero llegó al poder, no fue porque él hubiera hecho una revolución, es porque su papá, Francisco Madero, el papá, estaba en Washington negociando con el gobierno gringo y con los representantes de Rockefeller, de Standard Oil, se estaba pactando en Estados Unidos. El Francisco, el hijo, simplemente fue el que iba a quedar como presidente, un títere.
Y eso fue lo que fue. No es de extrañar que ya que quedó como presidente, y yo admiro a Madero porque era un hombre valiente y idealista, eso nadie se lo va a quitar. Místico, ¿no? Místico, sí. Pareciera que en ese momento tan orientado al positivismo, que bueno, para la audiencia el positivismo es, digámoslo, donde se encuentra la racionalidad de la ciencia, todo lo que tiene que ser verificable, y él, inmerso en un mundo positivista, estaba más orientado a lo espiritual, al espiritismo, a todo lo que también hemos platicado ya en otros espacios. Es cierto, tal como lo dices, qué contraste que era el positivismo, tanto que Porfirio Díaz había establecido que los científicos, su gobierno iba a ser de científicos que solo se basaran en hechos, pero lo extraño, querido Roy, y es un poco el secreto, uno de los secretos de Secreto 1910, cuando Madero empezó a tener estas reuniones de espiritismo con mediums ahí en el desierto de Coahuila, lo increíble es que él nunca vio a los espíritus que le inspiraron de que tú vas a ser presidente. Esos espíritus eran principalmente sus hermanos. Uno era Ramiro y otro era José. Uno había 4 años quemado en la habitación por error de alguien que tiró un quinqué. Y otro antes de nacer. ¿Cómo es posible, querido Roy, que ellos son los que le dijeron los planes de gobierno? Le dijeron, tú vas a hacer un libro que se va a llamar La sucesión presidencial de tantas páginas, les vas a regalar 500 ejemplares a los VIPs de México y del mundo y vas a hacer la propaganda. Esto es un niño que nunca nació y otro de 4 años. ¿Qué es lo que hoy se sabe? Que es que el movimiento espírita estaba auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. O sea, a este hombre lo adoctrinaron, a Madero, Francisco Madero, lo adoctrinaron para que él creyera que él iba a ser presidente y tuviera esa creencia intrínseca capaz de enfrentarse a que Porfirio Díaz. Y tanto así, Roy, porque a mí siempre me llamó la atención, porque es que Madero siempre decía que su héroe, el que lo inspiró para desafiar a Porfirio Díaz y ser presidente de México, ese héroe era Arjuna, que está en el Bhagavad Gita, en un libro hindú. ¿Por qué no Quetzalcóatl? Y eso te va demostrando parte de que no eran sus hermanos los que le estaban inspirando. Era alguien desde Estados Unidos que utilizó ese método no solo para manipular a hombres como él, sino a muchos. Y eso, desgraciadamente, querido Roy, tú lo sabes mejor que yo, sigue pasando hoy en día. A muchos políticos los lanzan, primero lavándoles la cabeza. No, y bueno, y también hay que entender que no todo titular en el ejercicio público, en el ejercicio de gobierno, representa, digámoslo, la autenticidad de la decisión, ¿no? Siempre hay algo atrás, siempre hay, lo hemos platicado en este espacio, toda relación de poder se construye en una relación de complicidad. Puede ser el titular, puede ser el que esté dando la cara, pero muy al estilo de Humberto Eco, ¿no? Lo que se ve se sostiene en lo que no se ve. Y bajo este esquema también, bueno, nos permite entender que la muerte convierte a seres humanos en mártires y los convierte en héroes, ¿no? Sí, sí, es Cierto cierto. tiempo siempre Francisco y Madero ha estado vinculado casi como un referente a la democracia. Sí, bueno, aquí lo que es bien interesante es que este hombre o sea, ¿cómo puede ser que él derrumbó al mayor general que ha existido en México, Porfirio Díaz, que había aplastado con el pulgar a otros generales mucho más peligrosos, cuando Madero él no era militar? Él no había matado a nadie. ¿Cómo es que él dirigió todas estas fuerzas? Entonces, aquí viene toda esta historia de cómo se fue creando el personaje. Y en mucho sí era un hombre muy inteligente, muy capaz y de un liderazgo incuestionable. Por eso fue elegido. Y básicamente el que era el cerebro era su hermano Gustavo Madero, que tenía un ojo de vidrio. El que siempre le advirtió que Huerta no era de fiar Sí. y nunca le hizo caso. Nunca le hizo caso. Y es más, es algo increíble, porque los últimos días de su vida, Francisco Madero y Gustavo estaban peleados, o sea, y a la mejor hora sí, es una historia muy trágica. Por eso el libro de Secreto 1910, la verdad sí es como de Dostoyevsky. Y yo no soy Dostoyevsky, yo no me comparo con él, pero la historia sí encierra todas esas cosas horribles, porque a la mera hora lo que pasó es que la misma razón por la que Francisco Madero llegó al poder, que fue creer en todo esto del espiritismo, fue lo que se volvió su trampa. Puedes imaginar que él en el Palacio Nacional, en la oficina presidencial,
él, tal cual como de película, desplegaba esta mantelito de terciopelo rojo poniendo la bola de cristal. No es cuento, así era. Y en ese momento, el embajador de Estados Unidos, que era la verdaderamente maestra, la mente maligna en esto, Henry Lane Wilson. Y este cuate entraba con 30 senadores mexicanos que él los tenía a sueldo. Él decía, mis cajones están llenos de dólares, con esos controlo México. Palabras literales de él. Porque luego escribió su biografía antes de suicidarse cuando fue la cuestión de la crisis de los 30, ¿no? Perdió un chorro de lana y se suicidó. Pero el caso es que él decía, yo así tuve comprados 30 senadores, entraron a ver al presidente y estaba él ahí con su bola de cristal y él se mofaba del presidente, se burlaba. Decía, este es su presidente. Y literal, narrado por varios, incluso por el embajador de España, que era Enrique Márquez Sterling, que este embajador gringo lo agarró de la corbata y lo bajó. Así trataba el embajador gringo a Madero. Y eso fue porque pusieron a un hombre manipulable en el poder. Interesante, Secreto 1910, sobre lo que fue para muchos el primer movimiento social en el siglo XX. Es verdad, sí. Fue anterior a la propia Revolución Rusa. Sí, hay muchas enseñanzas. El propio Adolfo Gili hablaba de que como tal no había sido una revolución, había sido una revuelta. Recordemos, y esto es algo muy, muy orientado al pensamiento marxista, la estructura y la superestructura. La estructura, digamos, lo que son todas las instituciones, son todas las condiciones materiales. Y la superestructura, que es lo más complejo, es la ideología.